Escuché historias de Escocia y me moría de ganas por estar aquí. Y es que cada centímetro de esta tierra parece sacado de un cuento de hadas. Con sus montañas, valles, lagos, acantilados y castillos, me sentí caminando por la Tierra Media. Pero cualquier palabra no describe la belleza de este lugar. Tienes que vivirlo. Así que si estás listo, acompáñanos en esta travesía por carretera en Escocia. Nuestra primer parada fue en la capital, Edimburgo, o como lo conocen los locales, Edinburgh. Y solo estaríamos aquí por 48 horas, así que tratamos de recorrer todo lo que pudimos en ese tiempo. Las calles coloridas y su arquitectura nos hicieron sentir en una película medieval. Y bueno, vamos a empezar nuestro viaje aquí. Vamos a hacer un road trip por algunas partes de Escocia. Vamos a empezar en Edimburgo, después vamos a ir a Loch Ness. Vamos a hacer un recorrido por Skye, vamos a bajar también por Glencoe. Y bueno, queremos enseñarles todo. Hoy estuvimos recorriendo partes de la ciudad. Ahorita estamos a una cuadra de The Royal Mile, que es una de las avenidas principales de aquí de Edimburgo. Y también estuvimos visitando la catedral, algunos monumentos, algunos castillos. Y bueno, por aquí van a estar viendo Algunas postales. Y bueno, venimos bajando de Calton Hill. Estuvo buena la subida, impresionantes vistas de toda la ciudad. Y es que en cada esquina algún edificio nos llamaba la atención por su belleza. Son casi las 8 de la mañana aquí en Edimburgo y estamos caminando para un lugar que se llama The Arthur Seat. Arthur Seat, y creo que es uno de los puntos más altos de la ciudad, se va a poder ver, esperamos, y son 45 minutos de hiking, entonces esperamos que vaya a estar súper bien. La vista desde ahí era una postal de toda la ciudad. Acabamos de bajar de nuestro hiking y creo que fue un poco más difícil de lo que pensé, pero creo que fue una buena preparación para lo que sigue, los hiking que vamos a estar haciendo en Isle of Skye. A la mañana siguiente, tomamos el tren para dirigirnos a Inverness, donde comenzaríamos a manejar. Bueno, como van, ya estamos aquí en la estación de Perth. Salimos desde temprano de Edinburgh, seguimos rumbo a la isla de Skye, pero antes vamos a hacer una parada en Loch Ness. Y no me dejarán mentir, todos hemos escuchado la historia de que un monstruo vive en el lago Ness. ¿A dónde llegamos, Kayla? Loch Ness. Un pequeño barquito ahí. Voy a tratar de ver si encuentro al monstruo del lago Ness. Buenos días, hoy es un día más para seguir con nuestro road trip aquí en Escocia y es un buen día porque hoy vamos a llegar a la isla de Skye y vamos a ver a Old Man of Store. Vamos a manejar, hoy pasamos la noche en un bed and breakfast aquí cerca del lago Ness y vamos a pasar a ver un castillo antes que está a 1 hora y 10 minutos más o menos, que se llama Alien Castle, seguramente lo estoy pronunciando mal, y después vamos a seguir manejando hacia Skye. Desde el primer momento que entramos a la isla de Skye, nos hizo sentir que habíamos entrado a una tierra perdida en el tiempo, una tierra llena de reyes y misterio. La isla nos recibió con el arco iris más impresionante que alguna vez habíamos visto. De ahí nos dirigimos a Ferryglen, y este lugar lleno de pequeñas montañas y su color verde me hicieron pensar en la comarca. Está haciendo muchísimo viento. Bueno, llegamos a Isle of Skye. ¿Y qué tan random es aquí en medio de la carretera, venir en medio de la nada?
día siguiente llegamos a Ferry Pools y la niebla, la lluvia y el paisaje creaban una combinación perfecta. La montaña cubierta de neblina, las cascadas y el río creaban una postal sacada de cualquier libro de fantasía. Y por fin había llegado el momento que tanto había esperado. Llegamos a Old Man of Store y aún de hablarlo me da escalofríos. Cuando llegamos estaba mucho viento y la neblina no nos dejaba verlo, pero de repente se aclaró el cielo por unos segundos. Son exactamente las 6:35 aquí en Escocia y hoy vamos a hacer nuestra última visita a algún lugar aquí en la isla de Skye y el lugar se llama Grange y pues vamos a visitarlo. Estamos saliendo súper temprano para poder ver si lo encontramos vacío y aprovechar el buen clima porque ha estado lloviendo estos días y aparentemente tenemos una ventana de 3 horas sin que haya lluvia y pues lo vamos a hacer. Aquí está el Airbnb donde nos estamos quedando y está muy bonito el amanecer. En un segundo cambia el clima aquí, estaba súper nublado, pero ahorita se despejó y se ve increíble. El clima en Escocia es cambiante bien rápido. En un segundo está lluvioso, en otro segundo está súper nublado y ahorita se está despejando y no sé si alcanzan a ver los colores del cielo, pero se ve increíble. Aparte que las vistas aquí, wow, ¿cómo está? Todo estamos a punto de salir de la isla de Skye todavía. Hoy hicimos un buen hiking y nos estamos preparando para tomar el ferry. Vamos a subir nuestro carro que se quedó ahí atrás y vamos a empezar a dejar la isla. Como les dije, estamos a punto de dejar la isla y no sé si alcanzan a verlo, pero este es el ferry que nos va a llevar para poder continuar nuestro camino. Vamos a Glencoe. Bueno, pues seguimos con nuestro viaje a Glencoe, pero antes teníamos que hacer una parada más. Bueno, vamos a tener una parada más después de esta, pero era obligatoria porque estamos aquí en el viaducto donde pasa el tren que lleva a Harry Potter a Hogwarts. Perdimos el tren por poco, pero aún así valió la pena visitar este lugar. Y a 15 minutos del viaducto se encuentra un pueblo que se llama Fort William. Y ahí estaba este barco abandonado que tenía muchísimas ganas de fotografiar. Tomamos una vez más la carretera por 30 minutos y por fin habíamos llegado a Glencoe. Y madre mía, Glencoe es sin duda uno de los lugares más espectaculares que he visitado en mi vida. Me quedé sin aliento con los colores de su atardecer. Al día siguiente, al estar haciendo nuestro primer hike, no podía dejar de pensar que estaba en la Tierra Media buscando a Merry y Pippin. Y es que vean este lugar, las palabras sobran, y no creo que haya palabras que le puedan hacer justicia a su belleza. Llegamos. Hoy es nuestro último día aquí en Glencoe y decidimos venir a hacer el último hiking a las Tres Hermanas. Estamos ya subiendo. ¿Ven? Va a estar bueno. A ver cómo nos va al final. Pero vamos a seguir disfrutando de la belleza de esta naturaleza mientras caminamos. Tardamos casi 30 minutos en encontrar el camino. Vamos a un lugar que se llama Lost Valley. Y bueno, vamos caminando en medio de las montañas. Las montañas, como les dije, se llaman aquí las Tres Hermanas.
Estamos llegando a Lost Valley. No sé a qué hora empezamos. Un par de horas, nos perdimos un poco. Encontramos el trail, lo seguimos, volvemos a perdernos. Pero llegamos, creo que por eso se llama el Lost Valley. Porque cuesta trabajo encontrarlo. Estamos bajando de nuestro último hiking del viaje. ¿Cómo se llamaba la montaña aquella? Venan. Estuvo muy padre, las vistas estaban hermosas. Ahora solo nos falta pasar a almorzar algo y manejar a Edinburgh. Es aproximadamente 1 hora, ¿no? Y pasar lo que resta de la tarde ahí y volar a casa. Y hasta la próxima historia, ¿no?